Ayer el Papa Francisco, ¿no? En su estadía pues en Temuco, en la Araucanía, ¿no? Dijo a propósito de los conflictos entre grupos indígenas y el gobierno, dijo, no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. Citaba la circunstancia en la cual el Papa formulaba esta frase. Pero también la podríamos aplicar seguramente al contexto político en el cual llega el Papa Francisco al Perú. Y uno se pregunta, por supuesto toda la expectativa en estos días está puesta en la visita del Papa, pero uno se pregunta si de algo puede servir una visita de estas circunstancias y de este calibre para un país tan profundamente dividido, al menos pues en el sentido político. Para ayudarnos, ¿no?, a explorar una respuesta se encuentra con nosotros el jurista, analista, excongresista muy reconocido, Enrique Bernales, a quien le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo está, Enrique? Gracias por acompañarnos, un gusto verlo. Gracias por las palabras. ¿Sirve de algo la visita del Papa? ¿Sirve de algo más allá de, por supuesto, renovar la fe, ¿no?, de quien está inscrito en la Iglesia Católica y, por supuesto, de proyectar un liderazgo que va más allá de los últimos papados? ¿Nos sirve de algo al Perú social, al Perú político? Si estamos dispuestos a escuchar, creo que debe servir de mucho. Por una razón muy sencilla, porque es un Papa diferente. Es un hombre que le maneja no solamente nuestra lengua, sino que es muy humano en su sentir, en sus vivencias, en su manera de expresarse y de relacionarse. Y yo diría que en él brota espontáneamente la sinceridad. Y esa es una manera de comunicación que llega más directamente a todos los sectores sociales. O sea, uno puede ser creyente o no, pero lo que no puede dudar es de la sinceridad de un hombre que está entregado a su apostolado con mucha decisión, rompiendo barreras e inclusive tabúes que han tenido siglos en la Iglesia Católica. Ayer el obispo de Tacna y Moquegua, Monseñor Cortés, nos decía que el Papa selecciona también los lugares de su visita, no va a lugares donde todo esté tranquilo, donde el suelo esté parejo. Precisamente en muchos casos no hace un punto de ir a lugares fracturados socialmente para poder también llevar un mensaje en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje que podríamos esperar? ¿Cuánto se podría meter el Papa en la política local? Siempre son, ¿no?, a veces mensajes cifrados, hay que leerlos entre líneas. ¿Qué tan frontal, qué tan directo podría ser para abordar una situación como la que vive el país? Lo primero ahora es que la Santa Sede no serán los Estados Unidos, pero es un Estado muy bien informado. O sea, la selección de los lugares que el Papa visita y los temas que aborda son fruto de un conocimiento, de una información al día, de tal manera que él puede abordar problemas palpitantes de la realidad de cada país, abordándolos desde una perspectiva más bien universal, como es la vocación natural de la Iglesia Católica, y enfocándolos, por ejemplo, desde una perspectiva de derechos humanos, respeto a la legalidad, la condición humana, la pobreza. Nadie puede decir que la pobreza es un tema político, la pobreza es un tema social. Nadie puede decir que la desigualdad es una consecuencia natural del proceso económico, sino eso afecta también la condición humana. De manera que yo creo que la Iglesia tiene maneras, contenidos para abordar problemas que también tienen una arista política, sin necesidad de entrar a la política porque está referido a la condición humana. Y por ejemplo, en el tema del indulto, porque usted hablaba del tema de la pobreza, hay también un mensaje muy claro desde ya, con la selección de Puerto Maldonado, ¿no?, como uno de los puntos a visitar, y ya se ha comentado, ¿no?, el tema del Laudato Si y el énfasis ambientalista del Papa en determinadas circunstancias, pero el indulto, el Papa viene de Argentina, hay cierta... Usted, como decía, pues un privilegio que un latinoamericano sea el primer papa, que hable nuestro idioma, que conozca nuestra realidad, pero al mismo tiempo, con respecto al devenir del papa, hay ciertas ambigüedades. Jesuita, por supuesto. Eso no es ambigüedad, es claridad. Eso hay una claridad, pero a lo que voy es que tampoco lo ubican como un jesuita, digamos, más o menos zurdo. O sea, al parecer es un jesuita doctrinalmente conservador, pero también en un país donde los derechos humanos pues han generado unas divisiones profundas hasta hoy, y donde los crímenes contra los derechos humanos han sido perseguidos hasta las últimas consecuencias. Videla entró y salió de la cárcel, murió, ¿no?, en prisión.
Y acá tenemos un caso como el de Alberto Fujimori, donde también se mueve el péndulo entre la justicia, de un lado, y la demanda del lado de sus partidarios, de repente, de perdón y de reconciliación, tal como se está planteando. ¿El Papa podría encontrar algún punto de equilibrio aquí? ¿El Papa nos podría ayudar a cerrar un poco las brechas que este tema ha desatado? Pero por supuesto. ¿Cómo? En primer lugar, porque los jesuitas, como ven, nunca han sido conservadores. Al contrario, siempre ha sido una orden de avanzada, ¿no es cierto? Inclusive... Y de discernimiento. Y de lo que se discernimiento, dice, ¿no? No olvidemos que gran parte del descubrimiento de la Amazonía en el Perú no fue por la conquista de las armas, sino por las misiones. Y el trabajo misionero de los jesuitas fue realmente notable. En lo que se refiere al otro tema que me acabas de plantear, sin entrar a fondo en la problemática concreta de cómo se ha politizado el tema, quiero decirte que para la Iglesia Católica y para el Evangelio de Cristo no hay justicia sin perdón. Está en la esencia. Y eso, en el momento mismo en que muere Cristo, termina perdonando a uno de los buenos ladrones, ¿no es cierto? El que se arrepiente. De manera que... El que se arrepiente. Claro, exactamente, ¿no? Ahora, el arrepentimiento puede ser de corazón y hacia adentro puede ser externalizado, pero yo creo que es una manera delicada de tratar el tema sin adentrarse en la polémica que puede haber causado el indulto a Alberto Fujimori, fundamentalmente por la forma y el momento en que se dio, porque las condiciones para un indulto inmunitario probablemente estaban ya dadas. O sea, para usted el indulto, independientemente de la forma en sí, estuvo bien formulado. Yo creo que sí. Sí. Porque es constitucional y porque además hay muchas opiniones que se han dado sin haberse tomado la molestia de leer el reglamento. El reglamento de la Comisión de Gracias, con toda claridad en el artículo 23 establece de manera definitiva, 1, que el indulto es potestad del presidente, y 2, que cualquiera sea la propuesta de la comisión, no afecta la capacidad de decisión, autónoma del presidente de la República. Es decir, es una recomendación que puede ser adoptada o no, y eso lo dice el reglamento. Y sobre los plazos, sobre si participa el médico o tratante o no, el reglamento no dice absolutamente nada. Yo recomendaría a quienes tratan el tema que se tomen la molestia de informarse. Una cosa entonces es que puede haber sido políticamente inoportuno. Exacto. Y otra cosa es el fondo del indulto. Exacto. La gracia, porque se dice que la gracia sí tiene problemas en términos de plazos y el caso Patillo. Eso sí es un tema que tiene que resolverse, pero que no creo que se vaya a resolver en la Corte Interamericana. Los plazos tienen que contabilizarse en el derecho peruano y por el Poder Judicial. ¿Qué debería hacer el gobierno luego de la visita del Papa? ¿Cómo podría aprovecharla si es que la puede aprovechar? Y para tal caso la oposición fujimorista. ¿Pero qué debería hacer? Como hemos hablado de arrepentimiento, yo diría que... Con propósito de enmienda, ¿no? El arrepentimiento sería arrepentirse por el tiempo perdido, que son 18 meses, en lo que se pudo hacer muchas cosas que se han dejado de hacer. Y por otro lado, sincerar las relaciones, ¿no? Yo creo que hay que evitar jugar con una carta escondida, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el diálogo que se propone tiene que ser también participativo. Es decir, trabajar más de consumo con el Parlamento, pero no solo con el Parlamento, trabajar con la sociedad civil, con las instituciones, llámese sindicatos, empresariado, universidades. Hay una sociedad que no participa porque no es convocada, porque no es llamada a opinar y cuando opina no le hacen caso. Hay un círculo cerrado entre Palacio de Gobierno y Abancay, ¿no? Al parecer, ahora mismo en la discusión política, o sobre todo desde Abancay hacia Palacio, ¿no? Y ahí está concentrada el debate. Sí, ¿no? Pero por lo menos hay un círculo, se puede abrir, pero con la sociedad no hay círculos, no hay siquiera. Entonces, ahí hay que trabajar muy intensamente. Si la sociedad mayoritariamente no cree, desconfía, e inclusive hay sectores que piden que se vayan todos, es porque no hay una relación. No hay una relación concreta y real. Una atención a partir de las necesidades que se plantean y cómo ellas se pueden atender y por qué caminos.
O sea, un trabajo sustantivo, profundo, donde además hay que acudir a los instrumentos que se proponen. Propuestas como la de transparencia, el acuerdo nacional, significa que la sociedad está pensando en los problemas, pero no la toman en cuenta. Y eso no es democrático. Hay plataformas Pero por que se están supuesto. oxidando, pero están las plataformas. La pólvora no hay que inventarla. El Perú ha pasado por otros escenarios, la misma caída de Fujimori, donde el Acuerdo Nacional tuvo un papel rutilante. Situaciones ¿no? peores que esta, inclusive. Yo creo que peores, por ¿no? más que el ánimo no nos acompañe muchas veces. Por eso mismo yo creo que no hay que perder la expectativa de que las cosas pueden mejorar. No hay nada peor que simplemente caer en el escepticismo. Porque en el escepticismo lo único que se cultivan son las posiciones antisistema. El discernimiento del Papa es una cosa, el escepticismo es otra completamente distinta. Así es. ¿no? Y el pragmatismo nos puede llevar a veces al cinismo. En ese sentido, las herramientas de la fe bien podrían aplicarse incluso, claro que sí, incluso para los que no sean creyentes, ¿verdad? No nos olvidemos que el pragmatismo políticamente es lo que más daño le ha hecho al Perú. Por opciones pragmáticas hemos escogido equivocadamente a varios presidentes y a varios gobiernos. No quiero mencionarlos por sus nombres, pero sabemos que eso ha sido así. Y un pragmatismo que caracterizó y estaba en la esencia del propio fujimorismo también, ¿no? O sea, para empezar. Y no solo en el fujimorismo. Y lo que vino después. Lo que vino después, ¿no es cierto? O sea, ese terrible consejo que desgraciadamente nace con un gran escritor y pensador como es Mario Vargas Llosa, no votes por quien creas que es el mejor. Aunque sea el peor, por ese votas con tal que el otro no salga. Y eso es terriblemente negativo en política. Para finalizar, ¿qué le puede caer de esta visita papal al fujimorismo, al establecimiento fujimorista? No solamente hay... Si me disculpa un segundo, vamos a ir con imágenes en vivo, vamos a regresar a terminar la entrevista, pero tenemos imágenes en vivo del Papa llegando a Iquique, ¿no? Precisamente él va a celebrar esta última misa, la llamada Misa del Migrante, donde sabemos pues están participando, sabemos de aproximadamente 800.000, entre 800 y 1.000 peruanos que se han trasladado desde Tacna y Moquegua. Ahí está el Papa Francisco llegando pues a esta ciudad de Iquique, donde comentábamos, Enrique Bernales, en muchos casos para peruanos del sur es más fácil acceder, ¿no?, a esta misa, lo cual habla de la frontera viva, ¿no?, entre ambos países. Arica y Iquique fueron parte del Perú, o sea que es una comunicación constante. Y ahí, ¿no?, lo vemos, entonces han sido tres pues las misas que celebra también el Papa Francisco en Chile, Santiago, Temuco, y finalmente pues llega a Iquique, ¿no? Repetimos, con lo que se conoce como la Misa del Migrante. Esos son los momentos en los cuales el Sumo Pontífice llega. Su arribo a la capital peruana está programada para las 5:30 de la tarde. Ahora, es un buen training el que tiene el Papa para ser un hombre de 80 años. Es asombroso realmente el estilo saludable que él tiene y el entusiasmo con que realiza una actividad que habitualmente a esa edad ya las personas no hacen, ¿no? Son los nuevos tiempos por ese lado. Tenemos no solamente papas mayores que pueden viajar, tenemos presidentes también, ¿no?, que están por ahí. Son los nuevos tiempos por ese lado. Sí, la experiencia... Yo como católico diría que además, en su caso, como el de los papas que le han precedido, tiene pues permanentemente la fortaleza de la fe, ¿no? Él sabe que tiene un mensaje que dar y que tiene que dar su vida para que ese mensaje llegue a todos. Hablamos de los jesuitas, Enrique. Él ha tenido un encuentro con jesuitas en Santiago y va a tener un encuentro con jesuitas acá, mañana viernes, en la tarde. Casi que creo que es la única de las pocas actividades programadas en Lima para mañana. ¿Qué nos dice eso? O sea, ese interés por estar con su gente. Por supuesto, no es ningún secreto pues que la Iglesia también en el Perú ha tenido pues sus facciones, ¿no? Y al cardenal Cipriani se le ha identificado de repente con una aproximación más conservadora que muchos otros. ¿Qué significa la presencia de Francisco? Eso es muy positivo porque la presencia de las órdenes religiosas en la Iglesia Católica es muy importante. No olvidemos el trabajo histórico de los franciscanos, de los dominicos, de los mercedarios, de los carmelitas, los jesuitas. Son en parte el camino a través del cual la Iglesia ha podido llegar a cientos de millones de personas.
Hoy en día las misiones, por ejemplo, en China o en la India, muchas de ellas están a cargo de las órdenes mendicantes, pero también de los jesuitas. De manera que el Papa le otorga importancia a lo que es su orden de origen, me parece algo muy, muy significativo y útil. Ahora, dentro de esta suerte, estas órdenes que usted señala, ¿no?, que son de identidad netamente pastoral, ¿no? Además, al propio Francisco se le ha identificado con esto. Hay quienes dicen, hay quienes por ahí un poquito como que despreciaban su experiencia teológica y filosófica, cuando él es ambas cosas, es filósofo y teólogo, ¿no? Y sus encíclicas han demostrado que corto no se queda. Pero ¿hay realmente una división dentro de la Iglesia con este otro frente? Si queremos no creo que haya hablar división, lo que pasa es que evidentemente hay sectores muy conservadores, ¿no? Inclusive hasta hubo un intento de división de la Iglesia cuando se cambió toda la liturgia, ¿cierto? Así es. Pero eso ha quedado un poco aislado y olvidado, y fundamentalmente una Iglesia que ha sabido sobrevivir 20 siglos tiene mucho oficio para ver cómo asume cualquier riesgo de división o de tendencia. El Papa fue redactor de un documento fundamental como Aparecida en Brasil. Ha sido un hombre muy influenciado, según lo que dicen los especialistas, por el Concilio II. Y claro, el Perú tiene una figura rutilante en Gustavo Gutiérrez, ¿no? Con la teología de la liberación, y una figura polémica, porque en los años anteriores el propio Papa Ratzinger, que era pues la suerte del el inquisidor, yo sé que está mal dicho, pero es ¿no?, la Congregación para la Doctrina de la Fe, me parece que era lo que dirigía Benedicto XVI en su momento como cardenal, investigó incluso los estudios de Gutiérrez, y luego en los años recientes Gutiérrez ha sido reconocido en el seno del Vaticano, primero por el propio Ratzinger, pero sobre todo en mayor medida por Francisco. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que pasado el primer impacto de una teología de la liberación que en cierto modo cuestionaba un estilo para retornar a las esencias mismas del catolicismo, ha sido superado. Hoy en día son muy pocos los que mantienen una posición de batalla contra la teología de la liberación, porque forma parte del mensaje evangélico. Hay que ser un poco necio, ¿no?, para estar en esa posición, pero hay necios, ¿eh? Igual hay necios. Bueno, ¿en qué institución que se respeta no los hay? Hay un baile ahí, ¿no?, que pareciera ser no sé si es una cueca, no sé, ¿no? La presencia de los niños, el Papa ha venido rompiendo constantemente el protocolo, esa es otra, ¿no? Este es un Papa que rompe mucho el protocolo. Ayer ha estado saludando a los niños directamente, ahí lo vemos otra vez, ¿no? Pide que se acerquen. Es un detalle muy importante, porque no olvidemos que cuando hay pobreza son los niños los que más la sufren. Así es. Y ahí están, ¿no? Y bueno, a ver, una última por ese lado, Enrique. Perú y Chile. Hay un criterio, no solamente la cercanía, pero que el Papa visite juntos Perú y Chile, ¿nos dice algo también? No creo. En realidad la tesis del pontífice es poder cubrir todo el continente, y Perú y Chile eran dos países con distinto nivel de militancia católica que le faltaba visitar. Y yo creo que forma parte de su trabajo apostólico. Con distinto nivel de militancia. En el caso de Chile, la visita ha tenido su controversia. Ha habido protestas, por ahí alguna quema de iglesias, por el caso de Temuco. Ya se sabe pues que hay grupos indígenas muy hostiles al gobierno. Se ha comentado muchísimo los comentarios del Papa sobre la pedofilia, el pedido de perdón. Esos son los dos temas sobre todo que ha marcado. El tema de los indígenas y el tema de la pedofilia que se le atribuye al clero. ¿Podría expandir esos temas en el Perú? No. Yo creo que además la visita a Madre de Dios es muy significativa en ese sentido. Pero creo que hay que mencionar un tercer factor, y es que la consecuencia del conservadurismo católico de la dictadura de Pinochet determinó que mucha gente en Chile, país católico por excelencia, se alejara, ¿no? Y que comenzasen a fortalecerse ciertas tendencias de tipo laico que no existen en el Perú. Así es, claro. Muy grato conversar con usted, Enrique. Para terminar,
volviendo a la pregunta que interrumpió estas últimas imágenes, si aplicamos la teología de la liberación al fujimorismo ahora mismo, ya que la liberación de Fujimori ha tenido un efecto pues de bomba atómica, no solamente en el país, sino hacia adentro del fujimorismo, un establecimiento queiquista, vamos a decirlo así, con sangre en el ojo, después del procedimiento de vacancia, sumamente críticos todavía con el presidente y el gobierno, ¿no? Pareciera que así como la campaña no terminó, esta suerte de proceso de vacancia tampoco ha terminado desde cierta perspectiva parlamentaria. ¿Puede servir de algo la visita del Papa en esas circunstancias también? Bueno, no sé cuán fuerte es el catolicismo de Kenji, pero de Keiko sí. En todo caso, yo creo que una vez que se reponga bien de su salud, el presidente Fujimori, ahí va a surgir un escenario que todavía no se ha dado, ¿no? Creo que la realpolitik indica que por muy fuertes que sean las dos tendencias, aisladas la una de la otra, las dos pierden. Ahí sí se aplica el pragmatismo. No hay otra. El realismo político. El realismo político para darle un poquito de poesía a la situación. Gracias, Enrique Bernales, por acompañarnos esta mañana.